En el gran campo de batalla de la inteligencia artificial, tres gigantes se están disputando el futuro. Hoy vamos a meternos de lleno en el enfrentamiento que está definiendo el 2025. Y claro, la pregunta del millón es, con tantos avances y tanto ruido, ¿cuál de estos asistentes de IA es realmente el mejor? Es una verdadera lucha por la supremacía, y aquí vamos a desglosarla pieza por pieza. Para entender bien todo esto, vamos a empezar por echar un vistazo al panorama actual. De ahí, nos vamos a sumergir en la tecnología que los hace funcionar, el motor, por así decirlo. Luego, claro, presentaremos a los contendientes uno por uno, con sus pros y sus contras. Los pondremos a competir cara a cara, con números en la mano. Y no nos podemos olvidar de las reglas del juego, toda la parte ética y legal. Al final, llegaremos a lo más importante, cómo armar nuestra propia estrategia. Ok, arranquemos con lo básico. ¿Cómo está el campo de batalla de la IA ahora mismo? Pues miren, los datos de octubre de 2025 no dejan lugar a dudas. Aunque hay mucha competencia, un jugador domina por completo. ChatGPT se lleva más del 60% del pastel. No es solo que llegó primero, es que su nombre prácticamente define la categoría para la mayoría de la gente. Y para que nos hagamos una idea de lo que significa ese dominio, estamos hablando de 800 millones de usuarios activos cada semana. Este número no solo es una locura en términos de popularidad, sino que también alimenta al modelo con una cantidad brutal de interacciones que a su vez lo hace cada vez más inteligente. Pero bueno, a pesar de sus diferencias, ¿qué tienen en común estos gigantes? Pues resulta que todos nacieron de la misma chispa, una innovación que lo cambió todo allá por 2017. Y aquí la tienen, la arquitectura Transformer. Salió de un paper famosísimo, Attention is all you need, y no es exageración decir que provocó un salto gigantesco en cómo las máquinas entienden el lenguaje. Es literalmente el corazón que late dentro de la IA moderna. La idea central detrás de esto es la autoatención. Para que se entienda fácil, si decimos, el robot dejó caer la bola porque estaba oxidado, la autoatención permite que la IA sepa que estaba se refiere al robot y no a la bola, sin importar que las palabras estén lejos una de la otra. Esa es la clave que les da esa capacidad casi mágica de entender el contexto. Ok, ahora que sabemos de dónde vienen, vamos a conocerlos de cerca. ¿Quiénes son estos tres titanes y qué los hace especiales? Primero, el campeón actual, ChatGPT. Es el todoterreno, el más polifacético. Su mayor poder es esa base de usuarios gigantesca y un ecosistema de herramientas súper desarrollado. Es genial para una charla casual o para generar textos creativos. Eso sí, a veces se le atragantan los razonamientos muy específicos y bueno, los planes de pago no son precisamente baratos. Después está Gemini, el integrador de Google. Su superpoder es que está conectado hasta la médula con todo el universo de Google. Y donde de verdad se luce es en las tareas multimodales, o sea, mezclando texto, imagen, audio y video como si nada. Su forma de razonar es muy potente, aunque quizás no se siente tan humano al conversar. Y por último, Claude, el analista seguro de Anthropic. Su bandera es la seguridad y la precisión. Es una bestia analizando documentos gigantescos, de esos de cientos de páginas, y va a la cabeza en algunas pruebas de programación. Está clarísimo que apunta al mundo profesional, aunque a veces eso signifique que es un poco más lento. Bueno, basta de presentaciones. Vamos a lo que importa. ¿Cómo se comparan de verdad? ¿En la práctica? A ver, los números aquí cuentan una historia muy interesante. En conocimiento general, en una prueba que es como un examen de admisión para IAs, ChatGPT sigue siendo el rey, aunque por poquito. Pero ojo, miren qué pasa cuando hablamos de código. Aquí la cosa cambia por completo. Tanto Claude como Gemini le sacan una ventaja considerable. Esto nos dice mucho sobre dónde está poniendo cada uno sus fichas. ¿Y esto en qué se traduce para el día a día? Pues muy fácil. Para escribir algo creativo o para preguntas rápidas, ChatGPT es la opción. Si la tarea es investigar a fondo mezclando de todo, como textos, imágenes y videos, Gemini es el indicado, sobre todo si se usa el ecosistema de Google. Y si el trabajo es serio de analizar documentos legales o revisar código donde un error cuesta caro, ahí Claude es el especialista. Pero claro, la potencia no lo es todo. Hay otras reglas en este juego.
reglas que tienen que ver con la ética y las leyes y son importantísimas. Esta frase de Ruja Benjamin lo resume perfecto. Es que es simple, estos modelos se tragan todo Internet, lo bueno, lo malo y lo feo. Y claro, si aprenden de nuestros prejuicios, pues los van a repetir y hasta a amplificar. Es un reto enorme. Y el otro gran dolor de cabeza, el copyright. ¿Qué pasa cuando entrenas a una IA con millones de libros y artículos con derechos de autor? Pues que terminas con demandas de escritores famosos. La respuesta de empresas como OpenAI ha sido crear una especie de escudo legal para sus clientes empresariales, prometiendo pagar la cuenta si los demandan. Eso nos da una idea de lo complicado que es el asunto. Ok, después de ver todo esto, la pregunta es, ¿con cuál nos quedamos? ¿Quién es el campeón? Bueno, la respuesta quizá no es la que muchos esperan. Y aquí va la clave de todo. No hay un único ganador. La idea de buscar la mejor IA para todo simplemente no funciona. La estrategia más inteligente es pensar en ellos no como rivales, sino como un equipo. Entonces, ¿cómo se vería ese equipo de herramientas de IA para 2025? Podríamos pensarlo así. ChatGPT es nuestra navaja suiza para la creatividad diaria. Gemini es el investigador experto para proyectos complejos. Y Claude es el analista de confianza para esas tareas críticas que no admiten errores. Se trata de tener al especialista adecuado para cada momento. Así que ahí lo tienen. Los titanes de la IA no son el futuro, son el presente. La cuestión ya no es si formarán parte de nuestro mundo, sino cómo vamos a integrarlos de manera inteligente. La gran pregunta que queda en el aire es, ¿cuál va a ser la estrategia a seguir?